La señora Cristina Loza ya empezó a hablar antes que la presentara. Es un problema. Capaz que por eso no me he vuelto a casar por eso. Mi marido decía que él hablaba cuando yo tragaba saliva. Buenas noches. Viene invitada por OSDE. Sí, por la Fundación OSDE dentro del programa de actividades para el año 2018. Mañana 12 a las 19 horas en el lugar de Ciencias Económicas en la calle Suipacha. A las 19 horas los esperamos dentro del programa de actividades. Es la primera actividad que tenemos mañana. Pero hay que hablar a un teléfono para el teléfono es el 429-1555 y el otro teléfono es el 429-1536. Mañana hay lugares, puede llamar la gente para inscribirse, no hay problema. Bueno, pero vamos a hablar un poco de Cristina. Yo estaba leyendo una entrevista que le hace El Nuevo Diario y he señalado algunas cositas, porque el título que se utiliza son los títulos ganchos. Por ejemplo, hay mujeres que simulan un orgasmo para no herir al hombre. Entonces uno sabe que hay algo más atractivo que hablar de filosofía, ¿no? Que pero se va a animar a decir cosas que uno no lo lee en las entrevistas convencionales. Pero a mí hay otra cosa. Lo que pasa es que hay que decir las cosas. Sí. Y muchas mujeres lo hacían y muchas lo hacen porque ¿qué lo voy a amargar al gordo? Mañana tiene una entrevista. ¿Qué le voy a plantear ahora que yo no llego? Qué sé yo. Y yo les digo que hay que hacer como cuando uno va en el avión, que la azafata empieza, las salidas que nunca vamos a encontrar. Nos empieza a decir que si se despresuriza la cabina, una máscara caerá. Póngasela primero. Yo le digo a las mujeres, ¿por qué pensar en el otro y no en mí primero? Está bien. Igual que el oxígeno. Porque si no quedamos como mi gato cuando ve un pájaro, queda castañeteando los dientes. Es decir, y después el hombre dice, uy, pero me engañaste porque no me dijiste antes. Es decir, es como ser víctima del propio invento. Y tiene que ver con no conocerse, con no quererse. Tiene que ver con eso, el orgasmo. Pero hay 3 o 4 cosas que yo marqué, después lo vamos a charlar en el próximo bloque. Una es, como empieza la nota, soy una mujer que escribe, soy una mujer que se escribe a sí misma. Escribir, corregir, tachar, rehacer y volver a escribir. ¿Acaso no es eso la vida? Bueno, esa es una frase que, tac, el cerebro de Facundo la registró. La otra es esta. Me parece que el humor es una herramienta increíble. Por ejemplo, suelo decir que si mi segundo esposo, ya fallecido, a quien realmente amé mucho, estuviera vivo, no sabría dónde ponerlo. Y es como se van haciendo las vidas en una pareja que dijeron que es hasta que la muerte nos separe. Sí, pero, es hasta que la muerte nos separe. No sabría dónde ponerlo en mi vida actual. Claro. En mis momentos de vida. Ya lo tocamos enseguida y por favor, no monopolicen las mujeres. También queremos opinar. Bueno, vamos a aprovechar para hablar con Cristina Loza, por supuesto, entre todos. Tratemos de que sea lo más ameno posible. Ella cuenta que es fisioterapeuta. Sí. En realidad estudié fisioterapia porque en ese año, en los 70, muy convulsionado el clima nuestro, y no pude hacer comunicación social. Y como éramos una generación criada para el servicio, nos llevaban a hacer estudios de campo en las villas de emergencia, así que fui al contacto del otro, ¿no? Y en cierta manera me preparó después para escribir todas las novelas que escribí, porque tocar el cuerpo, el músculo agarrotado, anquilosado, el paralítico, y después pasar al alma, me preparó para eso. Yo creo que nunca hay nada que está de más en la vida de uno, aunque yo parece que me equivoqué de carrera, nunca nada está de más. Lo otro que me impresionó leyendo acá dice que un día el marido, entre comillas, le permitió que hiciera lo que quisiera y ahí se dedicó a escribir. En realidad me casé por segunda vez, me enviudé muy joven y cuando me casé por segunda vez yo siempre había sido de trabajo para mantener mis hijos y la casa. Y entonces él me dijo, ya basta, ya, si con lo mío alcanza. Entonces ahí viene el permitió, era como una mantenida con libreta, digamos. Y dice, ¿por qué no haces lo que querías hacer siempre, que era escribir? Cuando me dio el permiso, me deprimí 2 años. Se me cortaron los hilos porque yo era un samurái. Yo venía pelea, batalla, en la escuela, dónde los cambio, dónde alquilo el crédito para comprar una casa. Me dio el permiso y se acabaron las batallas.
para salir de esa depresión, el psiquiatra me recomienda, aparte de una pastilla, un taller de escritura. Y en ese taller de escritura un día, yo era un reloj de Dalí en el taller así, más o menos. Y en ese taller un día empezó entre los renglones así a aparecer una frase, otra frase, mi primera novela. Ahí me curé. Ahí empecé a creer en lo que yo estaba escribiendo. Pero a veces nos dan el permiso y no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Quien está acostumbrado. Pero que se llamara el club de la cicatriz. De la cicatriz. 12 años llevo. Sí. ¿Y cualquiera puede escribir? Sí, así como hablar. Porque la muralla es mental de la persona. Simplemente empieza a hablar y empieza a escribir. Recuerdo que hice un taller de aromas donde pongo hierbas, vivaporú, alcanfor, café, hago tostadas, sopa. Y entonces nos lleva, porque el olfato es el más antiguo de nuestros sentidos. Y había un señor que tenía una fábrica y dice, yo solo sé escribir cheques. Y estaba ahí, no escribía. Y yo pasé por detrás con una naftalina, una bolita y se la puse en la nariz. El ropero de mi abuela, dijo. Y empezó a contar. Es decir, todos podemos escribir, nada más que son murallas, son barreras que solamente... ¿En qué momento, Cristina, dijiste que eras escritora? Yo no sé si soy escritora. Yo hago novelas. El rótulo me molesta por ahí, ¿no? Porque antes era fisioterapeuta, pero fui vendedora de tupper, de vino, de disyuntores. A ver, si me ponían a adivinar la suerte con una bola de cristal para mantener la casa, lo iba a hacer. Quiero decir que por eso hablo de que como una mujer puede recrearse, de acuerdo a los avatares de la vida. Sos una sanadora. Sí, facilitadora, dice uno cuando el otro... A ver, no hay que creérsela. Uno es como cualquiera que tenga conocimiento, como el doctor, como la doctora, es una persona con una linterna. El conocimiento es la linterna, entonces con esa linterna alumbro la sombra del otro, pero no soy la luz, porque si no voy a querer caminar sobre el agua y me voy a ahogar. Uno hace una herramienta de la experiencia. No, pero hay que tener vivencias también para escribir, porque no se puede copiar todo, no está todo el señor Google. Veía el otro día, si querés una segunda opinión, no te conformó la de Google, entra en Yahoo. Bueno, esto es más o menos, los médicos lo saben bien, todos vamos a buscar. El Google es un río que trae peces dorados y mucha porquería también, es decir, usted tiene que discernir. Correcto. Y uno vuelve a la biblioteca y vuelve al papel y vuelve al libro o al amigo que sabe mucho. Pero creo que cada vez menos los chicos, ¿no? Sí, los chicos están muy confundidos con el tema. Piensan que eso existe porque pasa por su celular. Sí. Y el mundo es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Bueno, y ahí nos metemos las abuelas un poco. Vamos con la lupa. La experiencia, esas vivencias para atraer a la gente. Sí. En algún tiempo los hombres tenían un rol, la mujer tenía un rol. Eran bien definidos. Hoy en día yo lo veo que... Lo dicen muchos amigos. Mirá, la que es un motor es mi mujer. Yo cada vez la dejo que avance ella. Cambiaron un poco los roles y es como que no sé si el hombre está preparado para asumir roles. Primero fíjese cómo hizo la frase, la dejo que avance. Sí. Es como que hay un permiso. Sí. Es un tema ancestral. Sí. Yo cuando escribí Al revés de las lágrimas, que es una cautiva que llevan los indios ranqueles, la mujer en 1860 era menos que un débil mental. No tenía posibilidad de firmar un acuerdo, estaba bajo su padre o un hermano mayor, si no su marido. Si quedaba viuda, adiós, ¿no? Tampoco, ni siquiera para las cosas que le podían haber quedado de su esposo. Es decir, y los rótulos, el problema son los rótulos, ¿no? O sea que los Huarpes, por ejemplo, la mujer que quedaba viuda pasaba a ser propiedad del hermano del muerto. La heredaba. A que veces no le gusta el cuñado también, a ver. Como si fuese una cosa. Claro, es el objeto, ¿no? Un objeto y no sujeto. Yo soy un sujeto. Pero eso nos remontamos a los tiempos de los indios, pero era el que le iba a asegurar el sustento. Claro, pero no solamente. En Argentina no se votó hasta 1952, no Sí, claro. El sustento es una cosa, pero San Juan fue la primera provincia que le dio el voto femenino a la mujer. Claro. Pero yo recuerdo cuando era niño, el pasaporte de la mujer para salir a la calle era el brazo del marido, del padre o del hermano. Y esta es una realidad. Si no salía con ese pasaporte, salían dos mujeres a cenar de noche y no había nadie, ninguna mujer cenaba sola de noche.
y cambió tremendamente la mujer. Para bien. No en todos lugares y no en todos los aspectos. Hay una nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, es feminista y es escritora. Y ella en Nigeria dice que, por ejemplo, va a un restaurante, el mozo no le habla a ella, le habla a su acompañante masculino. Y cuando salen de allí, ella que trabaja, que escribe el libro, le va a pagar al que está el parqueo, que le llaman, le paga a ella. Y el hombre se da vuelta y lo mira a su acompañante y le dice, thank you, mister. Pensando que la plata que tiene ella se la ha dado él. O sea, no ha cambiado tanto. Pero se igualan muchas cosas. Tengo amigos que ellos piden una Coca-Cola y la mujer pide un vino. Sí. O sea que... No, y Mercedes puede decirlo como decana de medicina cuando fue... la mayoría son mujeres. Antes la mujer tenía que también romper barreras para estudiar. Sí. Y nosotros, claro, yo cuando estudié medicina seríamos el 30%. Bueno, vos creo que sos menor que yo, pero era el 30% más o menos, y en este momento el 68%, 70% de las mujeres son médicas. Pero no solamente eso, sino es la cantidad, las que egresan de todas las universidades, de todas las carreras, con título, son mujeres. O sea, la mujer concluye la carrera y el hombre la concluye en menos cantidad de veces. Y no es que seamos más capaces, somos más tesoneras, más decididoras. ¿No? Sí. Pero yo creo que es muy linda la época que nos ha tocado vivir a nosotros mujeres. Pero yo he vivido un cambio en la medicina, en la guardia, cuando yo empecé a hacer guardias y tenía que transitar esos momentos, eran 11 varones y yo. O sea, tuve que plantar normas de que exigir una llave en el baño, de cómo íbamos a dormir o no. Entonces era una historia porque era la única mujer. Y entonces, bueno, ahí senté mis bases y me dijeron que bueno, que no, que sí. Hubo discusiones varias, pero finalmente logré el respeto de mis amigos, de los compañeros. Pero las mujeres no hacían la guardia. Algunas sí, algunas no. Dependía el lugar, dependía la zona, como siempre. No hay que ser determinante. Pero la proporción era esa. O sea, se hacía guardia en el día las mujeres para practicar. O sea, en la guardia que había que hacer por la residencia o eso sí, ya se hacía todo. Pero después estas prácticas que hacíamos nosotros en los hospitales periféricos de Buenos Aires, las mujeres no iban. A las 10 de la noche, 9, se iban a su casa a dormir. O sea, yo estudié ingeniería de minas y en ese tiempo no había mujeres que estudiaban ingeniería de minas porque decían que daba mala suerte si una mujer entraba a una mina. Sí. Hoy hay muchísimas, lo que me parece excelente. ¿Y cirugía? Pero ¿cómo La primera mujer cirujana fue en este momento que yo hacía mi residencia en clínica médica en el Hospital de Clínicas. Entró la primera cirujana y el jefe ganó el concurso, que no lo ganaba, siempre la sacaban afuera por concepto, por cualquier cosa. Pero él dijo, no, esto es una mujer del interior del país, el jefe de servicio se puso y la aceptó y tuvo que el jefe poner nuevas reglas en el servicio para con ella. Y ya ha abierto un camino, se abrió un camino, estoy hablando del año 79, 80, y ya se abrió un camino, hay muchas cirujanas, muchas urólogas, muchas... Vamos al doctor Alcalá con este tema, porque ¿quién sufre más infarto, el hombre o la mujer? Igual. Igual. La mujer lo sufre después. Después. La mujer lo sufre 15 años después. Pero en la aterosclerosis no hay distinción de sexo. No. Y es por eso que la menopausia para la aterosclerosis es un pobre enemigo. No es que antes y después de la menopausia el número de infartos se modifica mucho. Es por la edad. Es por ir cumpliendo años. No hay ninguna epidemia de infartos después de la menopausia y no hay ninguna inmunidad diplomática antes de la menopausia. Entonces la mujer está muy preocupada por el cáncer de mama, pero se muere de infarto. Se muere de infarto. Y la prueba de la diferencia es cuántos viudos hay por barrio y cuántas viudas hay por barrio. Entonces, lo que sí cambia, y tiene razón la doctora, la mujer es más inteligente para las nuevas enfermedades. Porque esos 108 forzudos que hacían falta para descargar el barco, ahora son 8 esmirriados con una máquina. Sí. Bueno, las enfermedades también cambiaron. Y la mujer, porque cuida a los hijos, porque entiende la prevención y porque no tiene que hacer la payasada de desafiar el riesgo, que es un poco la nueva prueba del varón. El varón no puede tener miedo. Él se ríe del peligro si es que conoce el significado de la palabra peligro. Entonces la mujer se cuida más, consulta antes
Hay un solo pero que tiene: ordena la casa y deja a los chicos bien acomodados antes de consultar por el infarto. Entonces hay una campaña para que la mujer consulte por dolor de pecho, porque puede ser un infarto. Y hay una campaña, porque la discriminación ha disminuido, pero no tanto, para que no le receten un tranquilizante cuando llega con el infarto a la guardia y le pregunte con quién ha rabeado. Claro. Porque no es eso lo que importa. Entonces, la aterosclerosis es muy democrática, liquida a todos por igual. Está bien. El otro tema, yo no sé si los hombres nos estamos volviendo más femeninos o no, pero cada vez encuentro más amigos que les encanta hacer de comer, les encanta la jardinería, les encanta cosas que antes parecía que esto es un mariconcito. Y no. Yo creo que el hombre está buscando también otros roles. Está buscando su parte femenina, que viene con él, que antes no la dejaba. No hay que llorar, hay que ser fuerte. Es decir, se está permitiendo esas cosas. Y la mujer se permite también su lado masculino. Así funcionamos. A mí me parece que hay que ver, él dice que los hombres que no lloran, hay hombres que lloran, hay hombres vulnerables, hay hombres que no son ambiciosos, están los pelados, dice, los que no son queridos, y me parece que es una gran parte, ¿no? Una de las cosas de la charla de mañana es que no todos son pedófilos, no todos son violadores, no todos maltratan. Hablábamos hay una corriente de Oprah en Estados Unidos donde el Me Too, el Yo También, y salieron todas a denunciar, después de años y años y años. Y cuando salen con esto, se empoderan las mujeres y empiezan a denunciar, y hay una catarata de despidos, gente que pierde los empleos, productores de cine, actores. Y Catherine Deneuve, que sale con una carta diciendo, no, yo creo que la mujer tiene derecho a decir que no y el hombre a importunar. Porque si no nos quedamos sin romance. Uno sabe cuando viene de una manera o viene de otra. Aparte que a mi edad un piropo sería un milagro. Una cosa así. La última hormona que me queda para el bicentenario se pondría muy contenta. Yo creo que lo que necesitamos es el equilibrio en todo, ¿no? O sea, el tema de toda la parte social es el fundamentalismo. El respeto. Para lo que sea. El hombre está descafeinado. Sí. A mí me gusta el café fuerte. Y el hombre ha perdido algunas cosas, pero el problema es nuestro. Pero aparte hay otras cosas que veo, como que la palabra tenés que madurar. Yo se lo escucho a mucha gente. Y de pronto nos encontramos que nos vamos muriendo víctimas de un formalismo tan rígido, ¿no? Que no se han permitido gustos. No, ni humor, ni nada por el estilo. Si soy padre tengo que ser muy serio, muy serio con mi hijo, ¿no? Bueno, hay que ver el formato, de qué familia viene, a dónde se ha fijado usted, ¿no es cierto? ¿Qué molde está siguiendo? Pero incluso en la escuela, el chico que sale un poquito del molde, seguramente lo van a causar con sanciones, con amonestaciones. Doy fe. Me han echado. Claro. Pero las cosas que hacíamos en el secundario, yo trabajé una semana, recuerdo, haciendo unas tiras de cuero con un zapatero y colgamos un gato de la campana. Y miautan. Bueno, eran 11 amonestaciones, en ese momento quedaba justo una para que no te echen. Yo veo las cosas que hacen ahora en el secundario y nosotros éramos niños de pecho. Sí, totalmente. Pero siempre uno se distingue un poco para romper algunas reglas. Creo que no escribiría novelas si no hubiera roto las reglas. Ahora, una de las cosas que tal vez... El castigo sin formación. Claro. Eso es lo creo que no va ya en esta época. En tu época te castigaban. Ahora yo creo que más que un castigo solo hay que hacer la formación. Educar, formar. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me castigan? ¿Qué daño puedo producir al otro? ¿Cómo lo afecta? ¿Me gustaría a mí o no? O sea, es todo un tema. Sí. Bueno, no hay tiempo para mucho más. Pero, ¿y ahora qué hacemos? El título de la charla. Y estamos en un momento, no digo difícil, pero sí muy importante para las mujeres ahora. Con esto que le hablaba de estas dos corrientes, con qué hacemos, recién usted hablaba también de la ley de aborto, y volvemos al equilibrio. Hay casos y casos. A veces no mezclar la figura del Estado con la figura de la Iglesia, cosas que no deberían estar mezcladas, porque hay cosas que tienen que ver con la salud pública.
¿Y qué hacemos? Bueno, hablar del pensamiento mágico que tenemos las mujeres. Voy a espolear, como dicen, spoiler, cuando uno habla un poquito de la charla, pero esta noche la cambio un poco. La mujer adorna al hombre, le pone moños, le pone fondant cuando lo ve, entonces proyecta todo su universo mágico, mucho producto de la novela también, en ese hombre. Y el hombre intenta parecerse a esa imagen que en los ojos de ella está tan fascinada, pero a un momento que él está en punta de pie, ella le duelen las pantorrillas de tanto ser más alto, más rubio, más ojos azules. Cuando pasa, que baja porque ya se cansó de estar en punta de pie, ella dice, me engañaron. Es como que fui al cine, me hice la película y quiero que me devuelvan la entrada. Es un tema femenino hacerse la película. Bueno, hombres reales me gustan. No hay tiempo para más, Joana. Vamos a darle algunos regalitos para que vea que no es la única que escribe, para que lleve algunos regalos de San Juan. Yo no sé si a Mercedes creo que le he entregado casi todo, pero este es el último que salió. Los próceres en carne y hueso. Habla del San Juan, la cantidad de próceres que ha dado San Juan en una época en que casi todos eran analfabetos. Ahora todos estamos muy instruidos, pero no damos próceres. Muchas gracias a todos por participar.